Compartir la palabra, vamos a ganar un poco de tiempo. El clima está lluvioso el día de hoy. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestra Biblia en el libro de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos a leer del verso 16 en adelante. Lucas capítulo 4, verso 16 en adelante. Cuando lo tenga, ya usted sabe la señal de costumbre. Así es. Lucas capítulo 4, verso 16. ¿Lo tenemos? ¿Podemos leer ya? ¿Por acá? ¿Estamos listos? Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Ok. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Repito, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Señor, te damos gracias, te adoramos, bendecimos tu nombre una vez más. Gracias por tu hermosa palabra. Qué bueno es saber que tenemos la palabra viva, que puede sanar, puede darnos dirección. Señor, te damos gracias en esta noche porque la palabra que nos ha entregado es la palabra, Señor, que nos da respuesta para una vida, Señor, a veces una vida que está turbada, una vida que está triste. Y es la palabra del Señor que nos ayuda, nos fortalece, nos guía a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Si puede, denle un aplauso al Señor, por favor. Bendito y alabado el nombre del Señor. Présteme atención a estos 25 minutos que vamos a compartir la palabra. Quiero comenzar diciéndole, mis amados hermanos, que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario nos dotó a nosotros de muchas cosas buenas. Y fíjense que este sacrificio no fue un sacrificio en vano. Puedo decir, como decía el apóstol Pablo, que si Jesús no hubiese resucitado entre los muertos, entonces fuera vana la fe que profesamos, o fuera vana la predicación también. Porque sabemos que Cristo resucitó, entonces no es vana la fe y tampoco es vana la predicación. Amén. Porque hablamos de aquel que murió, pero también resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Y este sacrificio nos da la garantía a nosotros de saber que en la cruz del Calvario nosotros fuimos dotados de muchas bendiciones, fuimos dotados de muchas cosas buenas que es necesario a veces tomar en cuenta. Porque qué complicado es entender a un creyente, iglesia, que no sabe lo que hemos recibido en la cruz mediante el sacrificio del Cordero inmolado, que fue quien tomó nuestro lugar, llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas somos sanos nosotros. A veces nosotros no entendemos lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Usted y yo estamos completos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos completos, nada le falta a usted. Dígale al que tiene a su lado, nada te falta si estás en Cristo. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso lo podemos recibir, esa bendición tan hermosa y gloriosa la podemos recibir cuando solamente le damos el corazón y le damos la vida a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y allí no solamente el Señor nos da sanidad, nos da vida eterna en la cruz, no solamente nos da un cambio de vida. Hay algo importante que debemos de entender, iglesia, que se nos fue dada en la cruz, y eso se llama libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos de los que están aquí son libres? ¿Cuántos son libres del pecado? ¿Cuántos son libres de la esclavitud del pecado? Somos libres cuando venimos a Cristo Jesús.
Pero hay algo que entender y quiero compartir con cada uno de ustedes en esta noche, y quiero que me preste atención porque hay cosas que nosotros debemos saber, porque si caminamos en el Evangelio y debemos caminar totalmente seguros de que usted y yo somos personas libres en el Señor. La libertad que el Señor nos da no es una libertad a media. A su lado, la libertad que Cristo nos da no es una libertad a media. Usted tiene una libertad completa y absoluta. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Usted es libre en todos los sentidos. Usted es libre integralmente. Usted es libre en el espíritu. Usted es libre en el cuerpo, en la mente. Y usted es libre también en el alma. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es una libertad completa y absoluta. Sepa que la libertad que nosotros recibimos en el Señor no es una libertad a media, amado hermano. No. Usted tiene que meterse entre ceja y ceja la importancia que tiene que usted es una persona libre, ni que Satanás puede condenarte, no puede acusarte. La Biblia dice: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Nadie puede acusarnos. ¿Por qué? Porque hay una libertad que se nos fue dada en la cruz. A pesar de los errores que a veces cometemos, a pesar de las fallas que tenemos, lo feo a veces que somos, amado hermano, usted y yo somos libres en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y no hay nada más hermoso de saber de que hay creyentes en la iglesia, en los caminos del Señor, que son totalmente libres. Por esa razón, cuando usted venga a la iglesia, usted tiene la libertad para adorar a Dios. Usted tiene la libertad para orar. Usted tiene la libertad en Cristo Jesús para saltar si quiere saltar, para llorar si quiere llorar, para hacer lo que usted quiera delante de la presencia del Señor. Porque hay una libertad que es genuina, hay una libertad que es completa y es absoluta. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por esa razón, mis amados hermanos, Dios está buscando un medio de cooperación para establecer su reino en los demás. Y Dios necesita de personas libres, de personas que hayan entendido la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Vea lo que Jesús hace acá en el libro de Lucas capítulo 4 precisamente. Esta profecía está escrita en el libro de Isaías en el capítulo 61. Y esta profecía que Isaías dio, inspirado por el Espíritu, la dijo porque una profecía mesiánica era exclusivamente para el Señor Jesucristo. Y se cumple esa escritura, esa palabra en Jesús cuando entra a la sinagoga y no entró arbitrariamente. Ya Jesús tenía una posición. Quien veía a Jesús, por esa razón a Jesús lo llamaba maestro. Cuando veían a Jesús lo llamaba rabino, rabí. ¿Sabe por qué? Porque él tenía una posición, amado hermano. Porque podemos especular que cuando sus padres, ¿se acuerda cuando Herodes había emitido, aleluya, un decreto para matar a todos los niños? Y resulta que sus padres fueron huyendo a la ciudad, al país de Egipto, para preservar la vida de Jesús, ¿se acuerda? Y dice la Biblia que tiempo más tarde Jesús regresa, pero ya tenía una edad, ya estaba adolescente cuando Jesús regresa nuevamente a Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Se dicen los historiadores que cuando Jesús estaba en Egipto precisamente quedaba la biblioteca más conocida y renombrada a nivel mundial en ese entonces. Era la biblioteca de Alejandría. Allí se dice que estudió Jesús también. Allí se letró. Allí Jesús conoció de leyes. Allí Jesús conoció, amado hermano, de estadística. Allí Jesús conoció de historia. Allí Jesús se nutrió bíblicamente hablando en cuanto a la ley, amado hermano. Y Jesús, vemos un joven que llega a Jerusalén, pero llega un joven, amado hermano, transformado, lleno de la escritura, lleno de la pasión por Dios. Y cuando Jesús se extravía, amado hermano, y está en la sinagoga predicando, ¿sabe por qué estaba predicando? ¿Sabe usted por qué estaba predicando? Porque Jesús ya tenía un conocimiento. Y resulta que cuando sus padres lo encuentran, estaba en la sinagoga hablándole a los maestros. Y era un jovencito, estaba hablándole quizás a los profetas de ese tiempo, a los estudiosos de ese tiempo, impartiendo el conocimiento. Y Jesús le dice a sus padres: es necesario que en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero dice la Biblia, acá Lucas narra algo importante, porque hay un cumplimiento de la profecía que escribe Isaías. Y es que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Y sigue y continúa diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura
delante de vosotros. Es decir, que esa escritura se estaba cumpliendo en Jesús en ese preciso momento. Pero hay algo que debemos de entender, amado hermano. ¿Cuál es la libertad que nosotros tenemos en Cristo? Mire, usted no puede vivir como una persona oprimida. Usted no puede vivir como una persona como que si el diablo lo está persiguiendo, como que si los demonios lo están persiguiendo. Usted tiene una libertad en el Señor. Yo tengo una libertad en Cristo que es integral. ¿Cuántos dicen amén? Que es absoluta. Y los que son libres, amado hermano, no le tienen miedo a los demonios. Aquellos que han sido libres por el Señor no le tienen miedo ni al infierno, porque ellos saben dónde están parados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos de los que estamos acá somos libres del pecado? Cristo nos hizo libres. Ahora, mire, fíjese algo importante, amado hermano. Y quiero que usted me preste mucha atención. Porque esto depende, amado hermano, nuestro crecimiento en el Evangelio. De esto depende lo que le voy a decir a continuación. Depende un avance que tengamos en el Señor. Porque los que estamos aquí hemos sido libres del pecado porque Cristo nos hizo libres en la cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De hecho, el libro de Juan, capítulo 8, en el verso 36 dice: lo que el Hijo del Hombre libertare, usted, yo, seremos verdaderamente libres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta libertad que el Señor nos da o nos dice que tenemos en Él, en Cristo, esa libertad que habla Juan en el capítulo 8, precisamente en el verso 36, es una libertad, amado hermano, del estado de pecado que teníamos antes de conocer a Cristo. Es un estado, una vida de pecado. Y esa vida de pecado nos llevaba a nosotros, amado hermano, camino al infierno. Esa vida de pecado nos llevaba a nosotros a caminar bajo un terreno de maldición, a caminar bajo un terreno de condenación, amado hermano. Por esa razón, usted que está en esta noche, escuche, usted que está en esta noche acá en este lugar, usted debe entender de que usted tiene que saber y meterse en su espíritu que usted es una persona libre. Y por esa razón usted no puede andar manteniendo una vida o un estado de pecado ante los ojos de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Discúlpeme que hable esta verdad. Yo como pastor tengo la obligación, escuche bien, yo como pastor, o que nosotros como pastores tenemos la obligación no de entretenerlo a usted, sino de hablarle de una verdad que está planteada en las Escrituras. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque lo que aparta al creyente, al ser humano de la presencia de Dios, se llama el pecado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por esa razón, amado hermano, si usted quiere entretenimiento, usted puede ir a un centro comercial. Si usted quiere entretenimiento, usted puede ir a un cine. Usted puede ir a un circo. De hecho, si usted quiere entretenimiento, hay cientos de iglesias acá en este país donde usted puede ir y ser entretenido. Le van a echar chistes, qué sé yo, se van a pintar de payaso y usted va a salir de ese lugar alegre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero cuando nosotros hablamos de una verdad, esa verdad es lo que nos va a hacer libre. Porque el libro de Juan capítulo 8 verso 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Esa verdad nos hace libre ¿de qué? Ahora, escúcheme bien, présteme atención, porque voy a hablar de dos cosas importantes que quiero que usted se meta en el corazón en esta noche. Y es lo siguiente: Dios nos hace libre del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios nos hace libre del pecado. Pero hay algo que en la cual necesitamos ser libres, y es de la conducta del pecado o hábitos del pecado. ¿Cuántos son libres del pecado? Amén. ¿Cuántos son libres del pecado? Amén. Somos libres del pecado. Pero ¿sabe qué? Aunque somos libres del pecado, hay gente que mantiene una conducta de pecado. Ya se lo voy a decir dónde está y cómo a veces la practicamos, una conducta de pecado. Fíjese, amado hermano, ¿qué es conducta o qué significa una conducta? Hay dos tipos de conducta. Le voy a decir, número uno, hay conductas que son manifiestas, que son visibles. Es aquella, amado hermano, que genera una respuesta visible. La conducta, lo que usted hace, lo que la gente puede ver. Porque hay gente que, amado hermano, nunca se pone bravo, nunca se molesta, pero esa conducta a veces explota y es visible. Y a veces esa persona reacciona de una manera que usted dice: bueno, yo no conocía la actitud de esa persona. ¿Cómo reaccionó de esa forma? ¿Cómo habló de esa forma? Es una conducta que es visible ante los ojos de las personas. Pero hay un tipo de conducta también que es invisible, que es dada en la mente, que está en el corazón de la persona. Es un tipo de conducta. Y cuando le digo que cuando Cristo nos hace libre,
Cristo nos hace libre, amado hermano, integralmente. De hecho, te hace libre del estado de pecado, pero también te hace libre de la conducta del pecado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El ejemplo de Pedro. Cristo lo hace a Pedro libre del pecado, pero él no quería dejar la conducta del pecado, porque siempre cargaba una espada, por si acaso le fallaba la fe, por si acaso alguien le venía a decir algo a Pedro, por si acaso se le enfrentaba a alguien a Pedro, tenía su espada. Eso se llama la conducta del pecado. ¿Era libre del pecado Pedro? Sí, era libre. Cristo lo hizo libre del pecado, como lo ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo. Pero hay algo que se llama la conducta. Es decir, yo tengo esta espadita aquí, por si acaso me pasa algo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No sé si usted me está entendiendo a dónde lo quiero llevar. Dale un aplauso al Señor. A su nombre. A diferencia de Pablo, Pablo entendió esto. De hecho, Pablo deja registro, amado hermano. Pablo deja registro en el libro de los Gálatas, capítulo 5, verso 1. Y también Pedro también deja registro, porque Pedro luego entiende la importancia de vivir en libertad, que somos libres en Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es importante que usted entienda, amado hermano, que usted es libre integralmente. Dios, escuche, Cristo no nos da la libertad a media. No, la libertad que tenemos en el Señor es completa y absoluta. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? No, es que hermano, sí, yo sé que Cristo me salvó. Yo sé que el Señor, yo soy libre en el Señor. Pero el que me diga algo, conducta del pecado, hábitos de pecado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por ejemplo, amado hermano, no me lo tome a mal. Escuche bien lo que le voy a decir. Hay gente que el Señor ha borrado su estado de pecado, que es libre del pecado, amado hermano, pero mantiene una conducta de pecado. No sé por qué es así. ¿Sabe por qué? Porque, amado hermano, por el caso de los hombres, voy a poner el caso de los hombres, también voy a poner el caso de las mujeres. El caso de los hombres, Dios, el Señor nos hace libre del pecado, pero a veces usamos lo que se llama la galantería con las mujeres. Los hombres, voy a hablar del caso de los hombres. Los hombres usan la galantería. Uy, hermana, qué bonita estás hoy. Parece usted una reina. Preciosa, hermosa. Usamos siempre la galantería. Yo quiero darle un consejo a todos los caballeros que estamos acá, incluyéndome. Eche fuera de su vida la galantería. Y a veces no solamente lo hacemos dentro de la iglesia, a veces puede suceder afuera. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? En el caso de las mujeres, el Señor las hace libres ¿de qué? Del estado de pecado, pero mantienen una conducta de pecado. Con la coquetería. ¿Se escuchó, no? Repito, con la coquetería. Mujeres coquetas. Es decir, soy libre porque Cristo borró, es decir, mi estado de pecado, pero yo mantengo una conducta de pecado porque soy coqueta. El caso de las mujeres. Entonces, cuando somos libres integralmente, usted sabe que el Señor, aleluya, borró su estado de pecado, pero también borró la conducta de pecado que tú tienes. Dale un aplauso al Señor. Si no le gustó, dale un aplauso. ¿Por qué? Porque hay conductas, hay hábitos, amado hermano. Es por eso que la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 8, verso 36, dice: lo que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Ese será verdaderamente libre. Va a ser libre ¿de qué? Del estado de pecado. Pero en el verso 32 dice: conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre de la conducta de dicho pecado que has tenido. Hábitos del pecado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos va a hacer libre, amado hermano, de las malas costumbres, las malas mañas, las malas conductas que tenemos, los malos hábitos que tenemos, hábitos de pecado. Es la palabra de Dios la que nos va a hacer libre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón usted tiene que abrirle el corazón a Dios. Usted tiene que abrirle el corazón a la palabra. Santiago dice, amado hermano, que por la palabra nosotros vamos a salvar nuestras almas. Es donde la renovación de su pensamiento. Es donde la palabra te va a cambiar. Es la palabra como el martillo. Es aquel martillo que quebranta la roca, que rompe la roca, que derriba los muros. Es la palabra. Por esa razón
Hoy se tienen que caer las estructuras que tenemos en nuestro pensamiento. Hoy se tienen que derribar los becerros de oro que tenemos en nuestras vidas, las vacas sagradas que tenemos en nuestras vidas, que podemos decir, yo estoy en Dios, pero hago lo que me da la gana. No, eso no se llama libertad, eso se llama libertinaje. Vamos a ver lo que dice Pedro. Pedro, a la final puede entender, primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Vean lo que dice, escribe el apóstol Pedro. Capítulo 2, verso 16. Primera carta que escribe el apóstol Pedro. Capítulo 2, verso 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto. ¿Para qué? Para hacer lo malo. Hay gente que tiene la libertad, que dice, no, somos libres, somos tan libres en Cristo, pero usamos eso como un pretexto para hacer lo malo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es que hermano, nadie me puede condenar. Nadie. ¿Quién eres tú para acusarme? ¿Quién eres tú para condenarme? Y usan eso como pretexto. ¿Para qué? Para pecar, para tener una conducta de pecado, para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la importancia que tiene la libertad en Cristo. La libertad en Cristo, amado hermano, no es libertinaje. La gracia no es libertinaje. La gracia del Señor, la libertad que tenemos en el Señor, es que el Señor nos ha liberado, nos ha libertado, aleluya, de la esclavitud del pecado, y también nos ha libertado de una conducta de pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por esa razón en usted y en mí tiene que haber evidencia de cambio. Cuando usted vaya y visite a su familia, si quiere viajar a Venezuela, si quiere visitar a fulano de tal, si quiere ver que su familia lo vea, en su familia lo que van a mirar, oye, te veo distinto, te veo cambiada, ¿qué pasó contigo? Ya no tienes el mismo vocabulario, ya no tienes la misma conducta, ya no tienes las mismas malas costumbres, ya no tienes los mismos hábitos que antes hacía. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me hizo libre del pecado y me hizo libre de la conducta del pecado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque tiene que manifestarse eso en usted. Si yo antes era un galante con las damas, ya no lo puedo ser. Y si antes usted era una coqueta con los hombres, usted no puede hacerlo. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Si antes usaba una espada como lo usaba Pedro, ya no lo puedes usar. No, hermano, es para ver por si acaso. Ese es por si acaso. No, porque hay una conducta que todavía yo arrastro por causa del pecado. Yo no sé si usted me está entendiendo, por favor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vámonos ahora a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Vea dos tipos de conducta. Le dije al principio, una conducta que es manifiesta y una conducta que es escondida. ¿Sí? La manifiesta, lo que usted puede ver, visible. Alguien manifestó un mal carácter por causa de que ha arrastrado una conducta, la ira, ya no controla la ira. La Biblia dice, airaos, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino para aquella, la que sea para la plena edificación de los oyentes. Ya usted, hay una manifestación, hay un cambio. Pero vea lo que dice Proverbios capítulo 6. Vamos a leer, hijo, por favor, rapidito allí, del 17 al 19. Vamos a ver lo que significa una conducta, o cómo vemos una conducta que es manifiesta. Una conducta manifiesta. Proverbios 6, 17. Los ojos, sígame, los ojos altivos. ¿Quién sabe lo que son ojos altivos? Una persona que de repente mira a los demás por encima del hombro. Una persona que le gusta menospreciar, que tiene arrogancia, que lo mira a usted con arrogancia. Es una persona que tiene ojos altivos. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo mira de cerca. ¿Cuántos dicen amén? Vea, dice la lengua. La lengua mentirosa es una persona que públicamente dice mentira. Una persona que públicamente habla engaño. Una persona públicamente ya le dicen mentira fresca. Mentira fresca, en todos lados dice mentira. Una aquí, allá, en todas partes anda mintiendo. Le miente al jefe, le miente a los hermanos, le miente al pastor, le miente a la esposa, al esposo, a los hijos. Todo visiblemente lo hace. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La mano derramadora de sangre inocente. Y usted sabe, gente criminal, gente delincuentes, amado hermano, gente criminal, asesino. Ya usted sabe, visiblemente eso es notable, es una conducta visible del pecado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sigue, 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos
para correr al mal. Gente, amado hermano, que para lo malo están dispuestos, corren rápido. 20, lo que hacen es llamarlo y salen, mire hermano, mire, a ellos no les importa si no tienen pasaje. A ellos no les importa si está lloviendo. A ellos no les importa si queda lejos. Con tal para ir para hacer lo malo, para consumir, para hacer cosas, hermano, feas, ellos están dispuestos. Los pies presurosos para hacer el mal, para ir al mal. Pero usted lo invita a la iglesia, no tienen tiempo para venir a la iglesia. Usted lo invita, qué sé yo, a ir a orar, tampoco pueden. Esa gente, su conducta visible o manifiesta es una conducta, amado hermano, solamente para lo malo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? 19, creo. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Es una conducta, repita conmigo, conducta manifiesta. Diga, conducta manifiesta. Ahora vamos a ver qué es una conducta, amado hermano, escondida. Escuche, conducta escondida. Proverbio, ahí mismo Proverbio, hijo, por favor, capítulo 6, verso 12 al 14. Ve lo que es una conducta escondida. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad, de boca. 13. ¿Qué hace? Vamos, sígame. ¿Qué hace? Guiña los ojos. ¿Usted conoce una persona que guiña los ojos? ¿Sabe usted que estas cosas Dios las aborrece? ¿Sabe usted que estas cosas Dios las aborrece? Es un tipo de conducta, escuche, es un tipo de conducta escondida. Es decir, cuando yo te pico el ojo, ¿qué significa? Hay un lenguaje, hay una conducta que todavía quizás nosotros no nos hemos desprendido de ese tipo de conducta que tenemos en nuestras vidas, que para Dios, dice la Biblia, son aborrecibles. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Le aconsejo que lea el libro de Proverbios capítulo 6. Dice, el que guiña, ¿usted una vez ha guiñado el ojo? Una picadita de ojo ahí, tú sabes. ¿Qué significa eso? En unos casos, de repente puede significar, es una mentira. ¿Sí o no? Estás hablando ya de Marco y yo te pico el ojo. Entonces Marco cambia el discurso porque el pastor le picó el ojo. O le guiñó el ojo. ¿Sí o no, Cheo? ¿No es así? Hay un lenguaje. Sin hablar, yo le estoy diciendo algo a él. ¿Cuántos no? ¿Por qué? Porque arrastra una conducta de pecado. O en el caso, el hombre le guiña un ojito ahí a la muchacha. Uy, pica ese ojito ahí. ¿Qué significa? Hay algo detrás de eso. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ay, yo estoy hablando aquí con querubines esta noche. Yo estoy hablando con ángeles. ¿Ah? Con ángeles, perdón. ¿Ah? Vea, el que guiña los ojos. ¿Qué habla? El que habla. ¿Usted conoce gente que habla con los pies? ¿Ah? ¿Ha conocido usted personas que hablan con los pies? Marco, ¿ha conocido personas que hablan con los pies? Mira, Joan está hablando ahí. Hay algo, hay un lenguaje. No es pero voy a tomar ejemplo, Joan, disculpa. Es un lenguaje, o el lenguaje que está haciendo Ángel allá. Es un lenguaje. Es decir, ella está diciendo, me quiero ir. No, estoy cansada. Ah, estoy cansada. Tengo los pies cansados. Quizás, pero hay un lenguaje que se habla con los pies. Y dice la Biblia que ese tipo de lenguaje para Dios es aborrecible. ¿Por qué? Porque es una conducta, amado hermano, es una conducta que tenemos, que arrastramos, que es de pecado. Y hasta que nosotros no nos desprendamos de ese tipo de conducta, entonces no vamos a ser verdaderamente libres en el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Hay gente que habla con los pies, hermano. Hay gente que habla con los pies. Usted no necesita quizás hablar, soltar una palabra por su boca, porque con los pies usted está diciendo algo. Estoy aburrido, estoy cansado, me quiero ir, me fastidia. Usted puede decir muchas cosas. ¿Ah? Estoy alterado, estoy ansioso. Usted puede hablar con su cuerpo, hay un lenguaje corporal allí que viene arrastrado por una conducta de pecado. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le quiero decir. Seguimos. ¿Qué hace? No, ahí mismo, hijo, 13. ¿Qué hace seña con los dedos? Ay. ¿Qué hace seña con los dedos? ¿Alguna vez usted ha dicho, esto es una seña?
Pero esto significa algo, Marco. ¿Qué significa? Bien. Bueno, en mi pueblo usted hacía así un carro, un aventoncito allá, ¿ah? Una colita, como dicen en nuestro pueblo, un aventón hasta la casa, ¿sí? De repente esto es una seña también. Paz y amor, hermano, paz y amor. ¿Sí o no? Edward, ¿qué significa? Dame dos ahí, dos frías. Hermano, córtalo. Chuchu, córtalo, estás hablando mucho. Un tipo de seña. Es decir, el que habla con los dedos. Mire, eso sin nombrar, porque hay niños aquí, no podemos hacer otro tipo de seña. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque en mi país, en mi barrio, uno se comunica con las señas, hermano. Hacían así usted, mire. Sacaban, pero no este dedo, otro dedo. Que también significa algo. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia? Para Dios eso es aborrecible. ¿Sabe por qué? Porque es una conducta de pecado. Y necesitamos entender de que tenemos que desprender o sacar de nuestras vidas ese viejo hombre. Por eso es que Pablo en el capítulo 4 de Efesios dijo: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre siempre va a estar viciado ¿a qué? A una conducta de pecado. Y tiene que renovarte, verso 23, tiene que renovarte en el espíritu de tu mente y vestirte del nuevo hombre, vestirte de la nueva mujer que es creado según Dios, conforme a su santidad y su justicia y su verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es vestirme, mire, la libertad que Cristo nos da, que es integral y absoluta, nos hace vestir, amado hermano, en totalidad de que somos libres aún de la conducta del pecado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Usted es libre, dígale al que tiene a su lado, eres libre de la conducta del pecado. Él es libre del estado de pecado. Son dos cosas muy distintas. Es lo que la Biblia plantea, lo que la Biblia enseña. Nosotros debemos ser libres integralmente. No solamente soy libre del estado de pecado, porque Cristo llevó mi pecado en la cruz y soy libre, Él me hace libre. Amén. Pero tienes una conducta de pecado. En tu pensamiento piensa cómo llevarte a la gente por el medio. En tu pensamiento, que es una conducta escondida, piensa cómo hacerle daño al vecino, cómo hacerle daño al hermano. Piensa cómo meter cizaña, cómo dañar, cómo dividir, cómo destruir a veces la vida de alguien. Eso está en tu pensamiento. Eso se llama una conducta escondida, una conducta de pecado. Cuando tú sabes que tienes la oportunidad de cómo dañar a alguien, no lo dices, no lo haces, pero está dentro de ti. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire, siempre usted y yo vamos a tener el deseo de pecar. Eso es lo que la Biblia plantea en Romanos capítulo 8. Siempre vamos a tener el deseo de pecar. Y sabe que Pablo plantea, sí, es verdad que cuando la gente peca, el pecado es placentero. Pero el pecado, cuando es placentero, trae una consecuencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El pecado trae como resultado, es decir, como consecuencia, la muerte. El pecado es placentero, nosotros siempre vamos a tener el deseo de pecar. ¿Dónde está la chiquitica de la casa? Hanna, ¿dónde está Hanna? Tráigala aquí un momentico. Ven, Ángela. Tráigala. Mire, ¿por qué? Porque es por naturaleza. Por naturaleza somos así. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Venga aquí rapidito. Mire, usted ve a esta niña. Dulce. ¿Verdad? Hermosa. Preciosa. ¿Verdad que sí? Que una ternura. Te dice, ay, qué chiquito. Una ternura. Pero ¿sabe qué? Dentro de ella hay una herencia pecaminosa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿O no lo sabía usted? Dentro de ella, de esta ternura tan hermosa, chiquitica, dentro de ella hay una herencia pecaminosa. Y usted la ve tan hermosa, preciosa. Pero dentro de ella, que es una criatura, una niña, amado hermano, hay una herencia que arrastramos nosotros del pecado. Porque la heredamos ¿de quién? De Adán y de Eva. Y solamente esa herencia se puede romper cuando venimos a Jesús y Él nos libra, Él nos liberta con su sangre de la esclavitud del pecado y del estado de pecado y también de la conducta del pecado. Gracias. A su nombre. A su nombre. Entiéndalo, hermano, o entendámoslo. Hay una conducta en nuestras vidas que nos lleva y usted dice, pero yo no sé por qué yo reacciono así. Yo no, Señor, dame paciencia. Porque si te pido fuerza, lo mato.
dame paciencia. ¿Por qué? Porque usted dice, porque venimos arrastrando algo. ¿Y sabe qué hace la libertad de Cristo? Por eso que mire, el diablo no te puede acusar. Es lo que Pablo dice. ¿Quién va a acusar a los hijos de Dios? ¿Quién? ¿Quién va a condenarnos? ¿Quién? Nadie. Nadie te puede condenar, nadie nos acusará. Pero ¿sabe cuándo te sientes acusado? Cuando no te has despojado de la conducta del pecado. Porque usted dice, ay, cometí el mismo error. Volví a decir las mismas palabras, las mismas groserías. Volví, caí, volví, fallé. Y volví, usted siempre vi, porque hay una conducta que todavía Dios necesita tratarla contigo a través de su santa palabra. ¿Cuánto da gloria a Dios? Somos libres del estado de pecado, porque Cristo se llevó el pecado, pero arrastramos una conducta de pecado. Todavía tiene ese puñal allí debajo de la cintura. Que el que se meta contigo, tienes el puñal en la boca, que el que se meta contigo lo destruye, lo malpone, lo criticas, lo condenas. Tenemos el dedo acusador, siempre acusando a la gente. Este es malo, este es aquello, este hace el otro, yo no hago eso, este sí. Acusando a la gente, condenando a la gente. Conducta de pecado. Gente, hermano, cuando están en una olla de presión, lo primero que saca por su boca, maldiciones, grosería, para usted de contar. Usted dice, por ahí anda la conducta del pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cristo, concluyo. Cristo, aunque llevó nuestros pecados en la cruz, llevó tu pecado en la cruz, el estado de pecado que era tuyo y mío. Cristo nunca profirió palabra de maldición contra sus agresores, contra aquellos que lo vendieron. Todo lo contrario, cuando Judas lo entregó y se acerca para dar detalles quién era Jesús para aquellos que lo venían a buscar, amado hermano, Judas se le acerca al Señor y le da un beso en la mejilla. ¿Y sabe qué Dios le dice? ¿Qué él le dice al Señor Jesucristo? Judas, amigo, ¿con un beso vendes al Hijo del Hombre? Por eso que Pedro se le salió la mala conducta, la conducta del pecado se le salió, sacó la espada y dijo, a este desgraciado le voy a dar 4 puñaladas, a este desgraciado este es un traidor, lo vamos a matar. Y cuando llegó la guardia, le lanzó a Marco, le lanzó un espadazo que le cortó la oreja. ¿No dice la Biblia que le cortó la oreja al soldado? La cuestión era que le quería volar la cabeza, hermano. ¿Quién? Un apóstol, un discípulo, libre del pecado, pero arrastrando una conducta de pecado. Libre del pecado, pero arrastraba una conducta de pecado. Traidor, ladrón y mentiroso, engañador. Falso, hipócrita y demás. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Se da cuenta usted la diferencia? Hay una gran diferencia en que usted es libre del estado de pecado, porque Cristo nos hizo libres. Pero la palabra nos hace libre de la conducta del pecado. Es la palabra la que nos hace libre de la conducta. Si a usted no le gusta leer la palabra, si a usted no le gusta escuchar la Biblia, a usted le gusta escuchar la palabra, usted siempre va a estar arrastrando una conducta de pecado. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Ponte en pie en esta noche y démosle gracias a Dios. Dele un aplauso al Señor. ¿Cuántos son libres?